Bueno, chicos, continuamos con la segunda parte de la explicación de esta semana para resolver las páginas que siguen, que son la 16 y la 17. ¿Sí? Espero que en las actividades anteriores hayan podido resolver bien y si no, manden, recuerden, mensaje por privado para que pueda resolver individualmente las cuestiones particulares. Bien, en la página que sigue, la 16, ¿sí? El primer punto, el punto 8, dice calcula mentalmente y completa el casillero vacío. Bien, en el primero tengo 480, ¿sí? Yo tengo que llegar a 700. Entonces, lo que voy a tratar de pensar mentalmente es cuánto me faltaría para llegar a 500. ¿Por qué? Porque es un número redondo. Entonces, para llegar a 500 me faltarían 20, porque 20 más 80 me da 100 y ahí llegaría a 500. ¿Y cuánto me faltaría en 500 para llegar al 700? ¿Sí? O sea que del 500 al 700 me faltarían 200. Si yo sumo los 200 que me faltan más los 20 que puse antes, serían 220. Entonces acá pondría 220 para llegar al 700. De la misma manera voy a resolver el punto B, tratando de llegar a las centenas. Si tengo 137, ¿cuánto me faltaría para llegar al 140? Y ahí, ¿cuánto me faltaría para llegar al 200? De ahí, pensar cuánto me falta para llegar al 500 y sumar todos esos cuántos me faltan y escribirlo acá. ¿Sí? Bien, en el caso de las restas, ¿sí? Yo tengo 600 menos un número, me va a dar 240. Y bueno, tendría que pensar cuánto le restaría a los 100 para que me dé 100, por ejemplo. Si yo tengo 40, ¿cuánto le falta al 40 para llegar al 100? ¿Sí? Bien, en este caso le faltan 60. Entonces, si le faltan 60, ¿sí? Ese número va a tener que estar acá. Ahora, si yo, ¿sí?, le resto 60, voy a llegar, ¿sí?, al 300, porque 60 más 240 me da 300. Y yo lo que necesito saber es, ¿sí?, qué número le resto al 600 para llegar al 240. Entonces puedo pensar que si me faltan 60 para llegar al 300, para llegar al 600, ¿cuánto me falta? Bien, entonces van a ser 60, ¿sí?, más 300 más, y ahí voy a llegar a 600. Entonces, en este espacio, lo que pondría sería esos 360 que me faltan para llegar al 600 de 240. Pienso de la misma manera el 190, ¿sí? El 190, ¿sí? Yo sé que a un número le resto 310 y llego al 190, ¿sí? Bien, pienso, ¿sí?, ¿cuánto me faltaría? ¿Sí? Entonces, para llegar al 310, ¿sí? Y entonces, de esa manera, voy a pensar qué número le voy a restar al 310 para llegar al 190, ¿sí? Bien, espero haber sido clara en esa explicación para resolver estas cuentas que en realidad se piensan mentalmente. Con los ejercicios que anteriormente hicieron, van a poder pensar de la manera que les expliqué estas cuentas, ¿sí? Bien, después tenemos el punto 9. En el punto 9 dice observar el precio de cada pelota, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es, ustedes deben saber que esta pelota, ¿sí?, es del básquet, esta es de tenis, esta es de vóley, esta es de fútbol y esta es de rugby, ¿sí? Entonces, allá al saber los nombres de cada pelota, si no lo saben, ya se los acabo de decir yo, bien, van a pensar, ¿sí?, y responder estas preguntas que tienen acá, ¿sí? Si tengo 800 pesos, ¿qué otra pelota se puede comprar además de la de vóley? Voy a la de vóley, sale 457. Bueno, pienso qué valores me sirven para llegar a 800, ¿sí? Y cuáles se van a pasar. Por ejemplo, les tiro algo, si yo elijo esta y esta ya con sumar 400 más 500 ya me pasé, mentalmente puedo pensar que esta no me sirve, ¿sí? En esta pareciera que sí, tendría que pensar en el 46 más el 57, ¿sí? Si llego a otro 100, ¿por qué? Porque 400 más 200 me da 600, ¿sí? Y yo tengo que llegar a 800. Si superase, no pasaría nada, porque si yo hago 400 más 200 me da 600, y si esto superase me daría más de 100 y tengo que llegar a 800, podría llegar a ser, ¿sí? Lo pienso y resuelvo cada uno, ¿sí? En cada uno tengo preguntas en relación a los valores de la pelota, ¿sí? Bien. Después tenemos preguntas más precisas, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una pelota de básquet y una de fútbol? Bueno, a ver, si yo sé cuánto vale cada uno, ¿sí?, para poder saber cuánto cuestan en total, ¿sí?, no puedo restar. Piensen en qué cuenta debería ser para saber cuánto cuestan las dos, ¿sí?
Y si además, aparte de estas dos, se compra una de vóley, también pienso que tendría que hacer. Bien, ahora pasamos al punto 10. ¿Sí? En el punto 10 tenemos que sumar los números pintados. Por ejemplo, en el punto A tenemos el 76 y el 65. ¿Sí? El 76 más 65 me va a dar 141. Bien, te pregunta, ¿qué número pintarías para llegar al 188? Bueno, en el primer ejemplo yo se los resuelvo acá. Si yo le sumo 47 a esos dos números, ¿sí? Que son 141 más 47, me da 188. ¿Sí? Bien, así voy a resolver, ¿sí? El punto B y el C, para poder llegar a los resultados que están. ¿Sí? Ahora después, a partir de eso, tenemos unas reglas. ¿Sí? ¿Qué reglas? Bueno, primero para esto tenemos que saber quiénes son los números pares. ¿Sí? Los números pares son aquellos que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Por ejemplo, acá este es un número par porque termina en 6, ¿sí? Este es un número par porque termina en 8, ¿sí? No tengo acá un número que termine en 0 acá. Este número es par porque termina en 0, ¿sí? ¿Y cuáles son los números impares? Justamente los que terminan en 1, en 3, en 7 y en 9, ¿sí? Por ejemplo, el 59, ¿sí? El 37, el 47, el 29, ¿sí? Son números impares por la terminación de su número, ¿sí? Y entonces, ¿esto para qué me va a servir? Para completar este trabajito de acá, ¿sí? Que después lo van a tener que escribir en la carpeta. La suma de dos números pares tienen que ver qué resultado les da. Bueno, vamos a ver el ejercicio, ¿sí? Si yo en el primero sumé número impar más número impar, ¿sí? Me dio un número impar y le sumé otro número impar. O sea que la suma de números impares me va a dar como resultado números impares, ¿sí? Pensemos acá, este número es par, ¿sí? Y este número es par, pero este es impar. ¿Y qué me dio como resultado? Un número impar. Entonces, si yo sumo números pares con números impares, me da como resultado números impares, ¿sí? Así voy a analizar cada uno para llegar a las conclusiones que aparecen en ese cuadrito para completar, que después lo van a tener que escribir, ¿sí? En la carpeta. Bien, en el punto, acá me fui al punto 12, ¿sí? En el punto 11 tienen que completar la serie. Acá no hay mucho que explicar porque yo lo expliqué anteriormente. Tengo que ver qué diferencia hay entre los dos números de la serie para poder respetar esa diferencia en los números que siguen, ¿sí? Y acá también, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos números para tener para seguir la secuencia respetando esa diferencia que hay entre el número siguiente y el de atrás, ¿sí? Esto puede aparecer al principio, puede aparecer al final. Siempre hay que hacer una diferencia, una resta entre estos dos números para poder seguir manteniendo, ¿sí? Esa serie con esa diferencia entre los números siguientes. Bien, aclarado esto, ¿sí? Tenemos el punto 13 y el 14, ¿sí? Bien, acá tenemos algo importante. Cuando vamos a resolver problemas, tenemos que tener puntos importantes a tener en cuenta, ¿sí? Primero, tenemos que escribir los datos importantes del problema, ¿sí? ¿Qué datos tengo en el problema? Por ejemplo, acá Julieta tiene 867 pesos y Mariana 485 más. O sea, no tiene 485, tiene 845 más, ¿sí? Entonces, eso también se puede escribir como una cuenta. ¿Cuánto dinero tienen entre las dos? Los datos son, ¿sí? Julieta y los pesos que tiene Mariana. Escribir las cuentas para justificar la respuesta. ¿Qué significa? No puedo escribir cuentas así o resultados sin nada. Tengo que escribir cuentas para que yo pueda entender lo que el otro me está explicando. Por qué sumó, por qué restó, a qué viene esa suma y a qué viene esa resta, ¿sí? Bien. Después, descartar los datos que no son importantes para resolver el problema. Significa que en un problema yo puedo tener un montón de datos, ¿sí? Y yo tengo que saber diferenciar cuáles son los datos que a mí me sirven para poder responder la pregunta y cuáles son los que están de más, ¿sí? Esos serían los datos secundarios, ¿sí? Bien. Y después escribir la respuesta del problema, ¿sí? Yo acá les puse un ejemplo de cómo sería el primer problema, ¿sí? Datos importantes: Julieta tiene 867 pesos, Mariana tiene 485 más 867, y las cuentas y justificación sería que esto viene de Julieta, que esto viene de Mariana, que sumo, ¿sí? Esto es el total de dinero entre las dos, esto es justificar lo que estoy haciendo, ¿sí? Y después llegar al total, que es esto, ¿no? Que sería la respuesta. Después, en el punto 3, acá no hay datos secundarios, pero hay problemas que sí hay datos secundarios y los podría escribir o dejar de lado, ¿sí? No los escribo directamente. Y después,
como último paso el punto 4, que sería la respuesta. Siempre tiene que haber una respuesta. No puedo dejar la cuenta con la justificación y no respondí, ¿no? Entonces, si la respuesta me pregunta cuánto tienen entre las dos, yo voy a responder, tienen entre las dos, completa la respuesta, 2.219 pesos. De esa manera van a resolver los problemas que siguen en el punto, ¿sí? Bien, el último punto, que es el 14, ¿sí? Tenemos una suma y una resta de dos números que no sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cumplir que sumados estos dos números me den 4.440, ¿sí? Y acá, que restados estos dos números me den 3.437. Pareciera que es fácil, ¿no? Lo primero que podemos pensar es en 2.220 más 2.220 haciendo la mitad, y entonces ahí es una primera posibilidad. Ahora, también me pregunta, ¿se pueden pensar de otra manera? O sea, otros números. ¿Hay otros números? ¿Cómo lo podemos pensar? Y bueno, si yo le resto 220 al primero, ¿sí? ¿Qué debería hacer luego? Y bueno, estos 220 tienen que estar en algún lado, porque si no, no podría tener 4.440. Entonces, muchos dirían, y bueno, 2.000 más 2.240, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, lo que podría hacer es, ¿por qué llego a 2.440? Porque era 2.220 y le sumo estos 220, ¿sí? Que le saqué a estos 2.000. Entonces sería 2.000 más 2.240, me daría 4.440. Y habría una sola posibilidad. Y si yo sigo este pensamiento, podría pensar que en vez de sacarle 220, le podría sacar 1.220. O le podría sacar 1.000. ¿Sí? Y al otro número agregarle lo que le saqué para que después la suma sigue dando 4.440. Entonces, cuando me preguntan si hay una sola posibilidad, ahí ustedes ya saben qué responder mirando esta lógica. Lo mismo haría en la resta, ¿sí? Yo acá le escribí una resta posible, 5.969 menos 2.532. Y bueno, ¿cómo haría para modificar este número, ¿sí? Para que restándole 2 me siga dando 7, ¿sí? Entonces, en vez de 9 menos 2, 7, ¿sí? Podría pensar en, no sé, 8 menos cuánto, 7, ¿sí? Podría ser 8 menos 1, ¿sí? Esto podría ser otro pensamiento, empezar a cambiar los valores de acá y aumentarlos de acá, ¿sí? Para poder respetar la misma igualdad, que me dé 3.437. Entonces, pensando de esa manera, podría justificar si hay una sola manera de completarlos o hay varias. Y acá al lado podría escribir cuánto, por lo menos 2 o 3 maneras. Ya con que hayan 2 maneras diferentes, estás respondiendo a la pregunta, porque te pregunta si hay una sola manera, ¿sí? Si encuentro 2, ya ahí estoy respondiendo justificando que no hay una sola manera. Y esa sería una manera de responder la pregunta del punto B. Bueno, chicos, espero haber sido clara con las explicaciones de la segunda parte. Estas tareas van a estar asignadas en 2 tareas diferentes, con cada video con su explicación. Recuerden mandarme por privado cualquier cuestión que necesita ser resuelta de manera individual. Y recuerden también que el miércoles, el jueves y el viernes hay unas clases virtuales pensadas con las seniors para ver cómo están, qué dudas tienen y hacer una primera presentación de prueba para que después se puedan asignar los días específicos de cada área y con los 3 grados juntos. Les mando un beso grande y espero haber sido clara en la explicación.